el podcast de Autismo en Positivo. Vivimos en una sociedad extremadamente adultocentrista. Durante años se ha invisibilizado las necesidades propias de niñas, niños y adolescentes. De hecho, muchos niños son tratados simplemente como adultos en miniatura, que si deben permanecer sentados en la mesa sin molestar, que si no deben llorar o incluso que no tengan rabietas, son algunas de las cuestiones absurdas que se les ha exigido a los niños durante los últimos años. Afortunadamente, estas prácticas cada vez están disminuyendo, aunque cuando se trata de infancias autistas, aún los adultos tenemos mucho trabajo por delante para reconocerles su voz e identidad individual. ¿Por qué crees que te estoy hablando de esto? Porque precisamente en el podcast de hoy no será un adulto el que hable. Por primera vez en el podcast de Autismo en Positivo voy a entrevistar a un niño. Él es Óscar Villela y, respetando el derecho a la privacidad de su imagen, esta vez no podrás ver el rostro de mi invitado, pero sí podrás escuchar directamente de su voz las respuestas a muchas de las inquietudes que surgieron en esta conversación. Te aviso que esta entrevista te puede abrumar. No solo por la sinceridad aplastante de Óscar, sino porque puso en palabras lo que muchos niños autistas sienten. Si alguna vez te has preguntado cómo vive su día a día un niño dentro del espectro, pues quédate escuchando hasta el final. No quiero dar inicio a este podcast sin antes darle las gracias no solo a Óscar, sino a sus padres, Óscar y Mimi, por su generosidad y enorme contribución a la divulgación del autismo, labor que ayuda a romper estigmas y prejuicios. También te recuerdo que si este podcast te resulta interesante, me encantaría que me dejes una reseña, bien sea en Spotify, Apple Podcast o en YouTube. No te tomará mucho tiempo y para mí significa muchísimo. Ahora sí, te dejo con Óscar Villela en el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenido, Óscar Villela, al podcast de Autismo en Positivo y gracias por aceptar mi invitación para entrevistarte. Muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias, de nada. Mira, estoy muy contenta y aunque este va a ser el primer podcast que publico sin que mi interlocutor pueda mostrar su cara, me parece fascinante que al menos podamos escuchar de tu voz en primera persona cómo es tu experiencia, cómo vives el autismo y cómo has transitado por este mundo, como me decías, en México. Estoy todavía en un periodo de abrazar y entender mi neurodivergencia. De verdad que me encanta y estoy muy feliz de que estés aquí. Es un placer, Tatiana. Yo igual por mucho tiempo estuve en un proceso así, pero eso es un tema que vamos a cubrir en un momento. Sí, claro que sí. Óscar es un preadolescente que conocí en mi más reciente viaje a México y de verdad que me ayudó a entender muchísimas cosas. Me sentí muy identificada con él, con muchas de las cosas que decía. Y la verdad que nos los pasamos muy bien por allí conociendo algunas partes de México. Y en una de esas cosas tú me decías, Óscar, que tú viviste un proceso bastante característico cuando descubriste que eras autista. Sí, Ahora, mi gran pregunta para ti es, ¿cómo viviste ese proceso y si crees necesario que los niños, ¿vale? Porque tú eras niño en ese momento cuando lo descubriste, si los niños deben conocer este diagnóstico cuanto antes. efectivamente, como tú dijiste, Tatiana, se le debería de decir a los niños cuanto antes, una vez que su madurez les permita, Ujú. se les debe, se les debería decir cuanto antes posible Okay. lo de el diagnóstico del autismo, ya que es su derecho saber, ¿Tú es su derecho, es su cómo, derecho saber. cómo te sentiste? ¿Cómo viviste tú ese proceso cuando lo ibas descubriendo? ¿Cómo te diste cuenta? De hecho, esto es algo muy interesante. Uno de mis intereses especiales me llevó a conocer el autismo. ¿Así cómo fue? Entonces, yo no vamos a hablar de mis intereses especiales, porque esa es otra pregunta, pero cuando
pero estaba haciendo un poco de research en mis intereses especiales y vi que había muchas cosas relacionadas con mi interés especial y el autismo. Y, le, y busqué un poco en Google sobre el autismo y me sentí identificado. Ahí ya me, ahí ya me auto, ahí ya me medio autodiagnostiqué y empecé a hacer dudas. Ujú. Y entonces fui con mi terapeuta y dije, soy eh, terapeuta, para no decir nombres, soy Ujú. autista. Y ella me dijo, te vamos a tener que hacer un diagnóstico, te vamos a hacer no sé qué cuestionario, lo puedes hacer ahorita o lo puedes hacer en tu casa. Ujú. Y yo dije, ahorita. Lo querías saber ya. Lo quería, o sea, tenía una necesidad para saberlo en ese instante. Ujú. Y entonces ni nos dio tiempo para terminarlo. Entonces, como no nos dio tiempo de terminarlo, me lo mandaron para mi casa, Ujú. resolví el cuestionario y resulta que sí era autista. Bueno, en ese momento mi diagnóstico fue como Asperger. Te dijeron en ese momento, ¿no? Claro. Sí, luego cambié a autismo. ¿Y cómo te lo tomaste en ese momento? ¿Qué sentiste? Ese día Ujú. me sentí perdido, desamparado. Fue una mezcla y entré en crisis Ujú. porque mi cuerpo no podía procesar, porque mi cerebro, mi mente no podía procesar que era, que era autista y empecé a llorar, 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 porque eso es lo que hago cuando entro en crisis. Y es, Empecé a llorar y eso, Oscar, ¿y cómo lo viviste con tus padres en ese momento, cuando tú descubriste finalmente, con la ayuda de tu terapeuta, que efectivamente estás dentro del espectro autista? eso fue un proceso largo para mí el entender mi naturaleza. Wow. En el 2017 o 2018 fue cuando me diagnosticaron y Ujú. fue algo súper difícil porque iba en preescolar en ese momento. No sabía si decírselo a la gente, no decírselo a la gente, y cómo se iba a sentir, si iba a cambiar algo. Ujú. Me sentía en ese momento perdido Ujú. porque había descubierto que mi cerebro era diferente y había descubierto y me, y me costó mucho trabajo. Oscar, Y te costó muchísimo trabajo. Entiendo que fue algo para ti bastante complejo de gestionar, sobre todo porque eres una persona que le gusta mucho investigar, eres muy, te inclinas, ¿no? Tienes esa naturaleza de querer saber más y sí, más, y esto era como que un universo nuevo que se estaba abriendo ante ti en ese momento. ¿Tú sí, sabías, Oscar, además de, perdona, tú sabías que antes de increpar a la terapeuta y decirle, ¿soy autista o no? em, ¿Tú ya sabías o te notabas que eras diferente a la mayoría de niños? al inicio, cuando tenía 2, 3 años, Ujú. mi mente pensaba en mis intereses especiales y no en si era diferente. Ujú. Para segundo de preescolar, empecé a medio notar que era diferente a los otros niños, Ujú. que lloraba mucho, que hacía berrinches mucho más grandes que otros niños para esa edad, Ujú. que, que mayormente eran crisis porque no sabía Claro. cómo lidiar con ellas, eh, que, que mucha, que de verdad, que los otros niños jugaban diferente a mí, jugaban pesca-pesca mientras que yo jugaba cosas interesantes para mí.
claro. relacionadas con mis intereses especiales. Ujú. Precisamente tú sí empezaste a notarte diferente, ¿no? Tenías Sí, esa noción. Em, sí. Y regresando al punto anterior que había dicho, sí. dos cosas. Número uno, Ujú, desde segundo de preescolar había empezado a ver cosas de autismo relacionado con mi interés especial y, verdad, y siempre me hacía la pregunta, ¿será que tengo autismo? Porque en ese momento no sabía, soy autista. ujú. Y número dos, yo creo que es el derecho, de verdad que creo que es el derecho de que los niños autistas sepan, sepan Que lo son, claro. que lo son, porque les va a ayudar a dejar de dudar, porque son diferentes, que nos regresa al punto actual. Vale, ¿y tú crees que las personas o tú sientes que han cambiado su percepción de ti en cuanto le dices que eres autista o no? Depende de la persona, Suele pasar. depende de la persona, porque hay personas así súper cercanas a mí Ujú, que dicen que me aman por lo que soy, pero efectivamente depende cómo cambia la percepción, porque algunos antes de que les diga que era autista me veían como berrinchudo ujú, claro. Y luego al y, decir que eras autista, pues ya les encaja más cosas, ¿no? sí, En vez y, de... otro, Ujú, y otros les tomó tiempo, pero especialmente con mis amigos, pero eso igual es otro tema. vale, todos los temas que quieras los podemos desarrollar aquí Sí, sí, con... eso igual es otro tema de las Sí, preguntas base que me diste. es que a nuestra audiencia, los que nos estáis escuchando, Oscar y yo preparamos este podcast con anterioridad. Lo preparamos cuando estuvimos reunidos físicamente, luego hicimos una coordinación por email y pues precisamente estamos siguiendo esa estructura. Y ahora voy a la siguiente, esto me lleva a la siguiente pregunta, Oscar. Para ti, ¿qué es lo que más te gusta de ser autista? Lo que más me gusta, eso es una pregunta difícil. Una de las cosas que más me gusta de ser autista es poderme dedicar a mis intereses de una manera que otras personas no pueden. Ujú, Y esto me da una ventaja porque si quiero trabajar en una industria que sea de mis intereses especiales, ujú. a lo mejor, a lo me- como estoy tan dedicado a estas cosas, yo de verdad que pienso en mis intereses especiales todo el día, gira mi cerebro con eso, rara vez puedo dejarlo. Claro, me consta. O sea, siempre estoy pensando en tecnología, en nuevas maneras. O sea, ahorita llevo 2 semanas en un tema de tecnología, Ujú. de, ¿Podemos contar un de, poquito, Oscar, sobre tus de intereses en la tecnología y las conversaciones tan interesantes que tuvimos hace un par de semanas? sí. Uno de mis intereses especiales, como acabo de decir, es la tecnología. Ese es mi mayor interés especial. Sé programar generalmente en HTML. Mi especialidad es HTML y el lenguaje de programación de Apple, Swift, porque generalmente mi sistema operativo de interés especial, subinterés especial, sería los sistemas Apple. Ok. Yo generalmente trabajo con sistemas Apple. Ujú, Otro de mis intereses especiales, aunque menor todavía, uno de mis otros intereses especiales es la aviación. ujú. O sea, esos son dos de mis intereses especiales así súper permanentes, pudiéramos decir, permanentes.
decir que voy a contar algo súper, una anécdota muy linda que nos pasó cuando Dafne, mi compañera, estuvimos allí conversando con Oscar y sus padres. eh, le preguntó, Oscar le preguntó de dónde era. Y Dafne dijo de Canarias. Y inmediatamente Oscar le ha dicho, pues de Canarias, la aerolínea eh, que Es tiene Inter, es es Inter, Vinter, sí, o sea, lo sabía. porque, porque luego lo que pienso es de la nada mi cerebro se pone en ideas de cómo pudiéramos implementar tecnología en aviones. Luego le pasa eso a mi cerebro, de cómo hacer el asiento más cómodo usando tecnología del avión. Pero Claro. ahorita, y luego tengo mis intereses especiales temporales. O Que sea, vas. que nada más unas semanas, un mes, me engancho en algo Ujú. y luego regreso a lo normal. Y bueno, me estabas contando también que uno de tus intereses, al ser la tecnología, estabas intentando ver la manera de poner ese conocimiento o esa tecnología al servicio de las personas autistas, de ayudarles en su Sí, día a día, en su calidad de vida, etcétera. La verdad que claro, claro. Además de tener, obviamente, una, yo, uno de mis sueños ha sido tener mi propia empresa de tecnología ujú, y una de las, aunque sí haríamos productos para el público en general, neurotípicos, autistas, TDA, síndrome de Down, lo que sea, ujú. también también he estado pensando en ideas específicas para el servicio de la comunidad autista. Me encanta. No las digas las ideas porque son muy buenas, ¿eh? Sí, no las voy a decir Hasta que las patentes, hasta que las patentes. hasta que las patente, porque luego, porque luego, si no las patento, Ya sabemos lo que puede pasar. sí, Oscar, hemos hablado de lo que más te gusta y es cierto que el tema de los intereses, pues allí es una ventaja tremenda porque tú le dedicas con una pasión que la mayoría de las personas no puede dedicar con tanta pasión a estos temas sí. concretos. Pero, ¿qué es? Y aquí cuéntame hasta donde quieras o hasta donde te sientas cómodo, ¿vale? ¿Qué es lo que menos te gusta de ser autista? Esa es una pregunta más fácil de responder que lo que más me gusta. ¿En serio? No es que no me guste ser autista, no es que no me guste ser autista, es que hay cosas muy específicas del ser autista que simplemente a nadie le van a gustar. Ujú. Las crisis. Ok. O sea, me molesta cuando la gente, Oscar, ¿por qué haces estos movimientos? Oscar, ¿por qué haces estos movimientos con tus manos? Así es el acento yuca, Ajá. el acento de mi parte de México. Y, Oscar, ¿por qué haces esos movimientos con tus manos? Cuando estás Y haciendo yo algún steaming, ¿no? estoy haciendo un steaming muy específico que es hacer un tipo de contracción rara con mis manos en la nariz. Y ese es mi steaming principal y la gente, ¿por qué pones tus manos en la nariz? Y les tengo que... Afortunadamente ya voy a dar, en enero voy Ujú. a dar una plática a mi grado y posiblemente a todo el equipo primaria, a toda la primaria, sobre el autismo. Wow, qué interesante. Probablemente solo a a mi salón y al otro salón del grado, Ok. pero a lo mejor sí lo voy a hacer en más grados. Entonces, podemos decir, Oscar, que no te gusta pasar por ese, que cuando te sientes sobrepasado
o cuando la gente juzga o espera que tú tengas un comportamiento determinado, ¿no? ¿Entiendes? Ese juicio social. Sí, me molesta el juicio social, porque además la gente es muy ignorante. Mm. La gente es súper ignorante cuando viene autismo. Por eso estamos aquí para educar y para sumar Sí. al conocimiento colectivo sobre autismo. Oscar, ¿y cómo? Porque imagino que esta es otra de las cosas que no te gustan y si no es así, corrígeme. ¿Cómo vives tu desorden de procesamiento sensorial, tu relación con los estímulos del entorno? Oh, se me olvidó mencionar eso. El tema sensorial y las crisis son son las cosas que no me gustan. Ujú, Hay muchas más cosas que me gustan de ser autista, de las que no sé ser autista, pero las cosas que de no ser autista ujú. son mucho menos placenteras. Vale, entendido. El tema sensorial, por ejemplo, hoy tuve clase de música. Detesto la clase de música porque usan la flauta. Wow, claro. Detesto el sonido de la flauta. Entre la música que ponen en la computadora para la flauta y la flauta, me sobrecargo sensorialmente. Claro, siente que te están allí taladrando el oído, ¿no? Sí, así. Siento como que me están el oído taladrándolo y ¿Y hoy cómo has han hecho ve- para estar preparado para este podcast después de haber estado con esa sobrecarga sensorial? me fui temprano de la escuela Ah, vale, vale. para que me tome un tiempo para respirar, Descansar, descansar y regresar a un estado tranquilo. vale, vale. Mi escuela, mi escuela generalmente es muy incluyente. Ujú, En general, mi escuela es muy incluyente ujú, porque son las psicólogas siempre han sido siempre han apoyado a mí y a mi familia. Siempre, siempre he tenido un apoyo de parte del equipo de psicología de mi escuela y ujú, nunca he tenido un problema mayor de, de juicio ujú. más que en una ocasión. Vale. Y esta ocasión fue muy fuerte para mí. ¿Qué te pasó? Si lo quieres contar. Sí, claro que lo quiero contar. hubo, un, hubo un chico, hubo un niño, Ujú. no consigue que le diga compañero, y confía en mí, le pudiera decir 10.000 insultos. Ujú. Este niño hizo un chisme de mí en la escuela, de que Wow. estaba enfermo del cerebro. Mm. ¿Y cómo reaccionó el colegio en ese momento? El colegio, El equipo docente, quiero decir, las personas adultas. el, las personas adultas tomaron cartas en la situación. Vale. Lo que más me había enfadado es que le había dicho no a niños del grado, a niños más chicos que están enfermos del cerebro. Eso Wow. fue lo que de verdad me enfadó que le estaba diciendo a niños de 3, no de 3, 6, 7 años, que un niño de 10 años está enfermo del cerebro. Imagínate su percepción. Claro, ¿no? Y además el miedo, el tema, porque claro, al ser más pequeños, pues tienen menos conocimientos de estas cosas. Y Oscar, y salvando este episodio o este episodio que has vivido, ¿cómo es tu relación con el resto de niños neurotípicos o amigos neurotípicos?
Tengo muy buenos amigos neurotípicos. Ujú, La gente en la escuela me conoce como un niño, me conoce como un niño muy tranquilo, ujú. si, si no me enojas. Vale. Porque todavía les queda mi percepción de primaria baja que me enfadaba con ellos y Claro. que todavía me molesto con ellos bastante fuerte, pero tampoco tan fuerte, o sea, sí les digo, oye, ¿qué te pasa? Y cosas así. Vale, te entiendo. ¿Y tú sientes que la relación que tienes con tus amigos neurotípicos es diferente a la que tienes con tus amigos dentro del espectro? Definitivamente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, con mis amigos neurotípicos Mm, puedo hacer muchas más cosas. ujú. Son relaciones totalmente diferentes. Con mis amigos neurotípicos puedo hacer muchas más cosas que con mis amigos autistas. Vale. Pero a pesar de que puedes hacer más cosas con tus amigos neurotípicos que con tus amigos autistas, Bueno, siempre... no, bueno, no más cosas, eso lo puse mal. No más cosas, Ajá, sino que más cosas de un tipo con los neurotípicos y más cosas de otro tipo, vale. con los autistas. Por ejemplo, Con los, con los amigos neurotípicos ujú, es una relación muy diferente a la que tengo con mis amigos autistas, porque mis amigos neurotípicos ujú. generalmente nos quieren jugar, correr, mientras que yo quiero sentarme a platicar. Pero, pero me acostumbro a correr unos días platicamos, unos días jugamos. Mi mejor amigo en la escuela, Ujú. eh, eh, voy a desglosar su nombre con No, su permiso, obviamente. no le digas, no digas su nombre, Si no hay que decir su nombre mejor. no pasa nada. Aunque él me desglose, él me explícitamente me desglosó, Ujú. oye, sí puedes usar mi nombre en el podcast, pero todavía mejor no usamos su nombre porque es más chico que yo. Mejor Es no. más, o sea, va en el mismo grado, pero es un poquito más chico que yo. Vale. Entonces, Entonces, su nombre empieza con la S, vale, ¿y qué así que pasa? vamos a referirnos como S. Ese, vale. Entonces, S es mi mejor amigo desde tercero de preescolar. Ok. Y hubo una etapa en donde era el viejo yo, que acababa de descubrir del autismo, y una Ujú, de las características que tenía más fuerte y que ahora ya no tengo, intentaba siempre involucrar a mis juegos los intereses especiales, mis intereses especiales, ujú, y además de mis intereses especiales, lo que quería hacer es jugar de una manera así, de mi manera, ujú, y que eventualmente falló y entonces llegué a un acuerdo con él. ujú, Y aparte de, o sea, que era una manera que siempre involucraba mis intereses especiales. ujú, Y entonces llegamos a un acuerdo y ahorita, ujú. después de la pandemia, todavía juego con él en el descanso Ok. y es muy diferente y hacemos puras tonterías. Cada día es diferente con ese. Vale, me parece maravilloso. ¿Y con tus amigos Y autistas, qué? ¿Cómo hacéis? ¿Jugáis solo a lo que os interesa o cómo lo hacen? tengo muy pocos amigos autistas Ujú, que yo conozca, porque probablemente pudiera ser más, pero yo general, uno de mis amigos autistas, que tampoco vamos a desglosar su nombre, ujú. pero vamos a desglosar su primera letra para que tengamos algo con que desglosarlo. ¿A qué referirnos? Ok. Así que vamos a decir leve.
porque porque su nombre empieza con la B. Ok, Y B de, y B de bueno, no vale. B de mi apellido, Villegas. No V, sino B, vale. No, no B. Ok. Y entonces, ¿Y qué pasa con esto? B Ujú, es B de muy buena suerte, ujú. tiene intereses especiales muy similares a los míos. Ay, qué bueno. Y por ahí entonces hacéis la conexión. Ahí hicimos la conexión entre los intereses especiales y que los dos éramos autistas. Ujú. Ahí hicimos la conexión. Va- Y es otro tipo de relación, así como la relación con S y con B, que es mi mejor amiga, ujú. son relaciones muy buenas. Ok, Mi relación con B son relaciones muy buenas y muy bonitas las que tengo con S y con B. qué bien. Mi, Me alegro mi mucho. relación con VV, de hecho con V, mi relación con B Ujú. es igual preciosa, pero de otra manera. Vale, todo exactamente, ¿no? De otra. Todas mis relaciones las cuido mucho. Oscar, ¿te puedo hacer dos preguntas que no estaban anticipadas? Y Sí, ya me dices si las quieres contestar o no, sí. ¿vale? La primera de ellas es, ¿qué opinas de la mayoría de profesionales o muchos profesionales que siguen diciendo, por ejemplo, usando las palabras trastornos, discapacidad, decir, por ejemplo, no, es con autismo porque va primero la persona antes que la condición, etcétera? ¿Qué le dirías tú a estas personas? Mira, es un tema muy, muy sensible este. Sí lo voy a responder, Va, pero esto es un tema muy sensible, lo sé. porque hay muchos psicólogos, Ujú, hay mucho, hay muchos, hay muchos profesionales ujú. que creen que el ABA cambió. Ah. El ABA cambió. El ABA cambió. Vale. Me- el ABA cambió. Te hace risa, ¿no? Te da gracia. Sí, me da mucha risa esto de el ABA cambió. Seguramente ahora mismo Oscar Autism está haciendo, Speaks, Autism Speaks es la mejor organización de autismo. bueno, eh, Autism Speaks es la mejor. O sea, y además todavía usan el rompecabezas, por Dios. ¿qué El, opinas tú de esto, Oscar? el signo de infinito se ve más padre. Admítanlo, profesionales. Admítanlo, sí, totalmente. Se ve más padre y tiene un mejor significado que el significado despectivo del rompecabezas de son un rompecabezas que no encaja. Claro, es el rompecabezas, es esa, la pieza de puzzle que pareciera que esto se puso así porque los autistas tenían que encajar, ¿no? En la sociedad neurotípica. Sí, ustedes tienen que encajar en la sociedad porque si no van a quedar abandonados, se van a divorciar, van a vivir en la pobreza. No, aislados. Y entonces, esas son palabras de un comercial de Autism Speaks. Por Ya. favor, no vean esa organización. Se lo suplico, papis que están viendo esto. Autism Speaks y ABA es tortura. No lo vean. Wow. Oscar, tú eres tan contundente en estas opiniones. Yo también pienso que en algunos temas, no solo las personas autistas, sino profesionales, también tenemos que ser contundentes y Sí, bastante coherentes, ¿no? Con lo que creemos y lo que sí. estamos. Hay muchas personas que probablemente te van a escuchar y van a decir, wow, pero este niño habla fenomenal, tiene amigos, sabe programar, etcétera. Pues es que no parece autista. Y ¿Qué les voy a le- decir,
si no creen que soy autista, Ujú. busquen en Google espectro autista. Es este Oscar Villela que están escuchando en este momento es el resultado de 8 años de terapia. Wow. Originalmente no era así. Esta es la primera vez que decido abrirme del autismo, así que este Oscar Villela que están viendo es el resultado de 8 años de terapia. Terapia que ha sido también, que te ha ayudado a ti, ¿no? Que ha sido una Sí, terapia respetuosa, que te ha acompañado. sí, sí, o sea, es una terapia respetuosa, ética. Ética, qué bueno. ¿Y tus padres qué papel han jugado para este Oscar que estamos aquí escuchando? Mi papá, sé que se siente como entonces lo voy a desglosar. Mi papá es autista, Ujú, entonces él es como el ejemplo, mi guía, fue el que me amparó originalmente cuando descubrí lo del autismo. ujú. Y luego, y mi mamá también ha jugado un papel muy importante porque ella es súper, súper social y ella es la que me ayuda con la cuestión social. Vale. ¿Y tú has sentido de tus padres, porque yo sé que esto hay muchos padres que, todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y hay muchos que dicen, bueno, les voy a llevar a tantas terapias, a todos los días una terapia diferente porque seguramente esto le va a ayudar. ¿Tú crees que si los padres, si tú no hubieses tenido los padres que tienes, por ejemplo, que tienes un padre autista y una madre que es un amor de persona, y que están abiertos a entender la neurodivergencia, ¿tú crees que no serías el mismo a pesar de que hayas sido 8 años de terapia, hayas hecho 8 años de terapia? ¿Otra vez? No, Vale. ¿Crees que, perdón, porque es verdad que la hice muy larga esta pregunta, ¿tú crees que si no hubieses tenido los padres que tienes ahora mismo, ¿vale? Que apuestan y creen en el valioso, en lo maravilloso que es la neurodiversidad, ¿tú crees que serías el mismo Oscar Villela a pesar de haber estado haciendo terapia ya durante 8 años? no, no sería el mismo. Si los papás son los que dan la formación. Mm, Los papás son, los papás son la primera línea de formación para el niño ujú. desde el día de su nacimiento. Claro, wow, qué Y, interesante eso. y no, no hubiera sido la misma persona. Ahora, Sí. eh, No, aunque no hubiera, no debería, esta es mi opinión, ujú, no estoy juzgando, para los papás, yo no estoy juzgando, si quieren llevar a sus hijos a terapia de lunes a viernes, 2 horas al día, excluyendo fiestas nacionales, ujú. háganlo. No es como que están haciendo un mal para su hijo, a menos de que vayan a terapias que hagan un mal para el niño, Ujú, como tipo ABA. ujú. Si quieren llevarlos, llévenlos a terapia. Pero yo, en mi opinión personal, Ujú. creo que no es, no es muy necesario. No es, sí, No no, es necesario llevar a tu los- hijo a dos diferentes terapias cada día o una diferente terapia cada día. claro, no es necesario o yo lo reemplazaría mejor porque hay niños que definitivamente sí requieren una ayuda. Yo diría más bien que no va a valer de nada hacer tantas terapias si en casa no están Sí, bien formados, actualizados, con sí. una mente, con una apertura, ¿no? De Si su en tu mente. casa, si en la casa del niño, por ejemplo, todavía definen la, el espectro como como dos diferentes definiciones.
Ujú, Asperger y autismo ujú. están desactualizados. Vale, entonces tú dirías que tu invitación sería más bien a que los padres sean como que esos principales agentes de ayuda a sus hijos, ¿no? Sí, Vale. uno de que sean los principales agentes, que sea, que haya, necesita haber tres elementos, Ajá, necesita haber tres elementos ujú, para la buena formación de un niño autista. ujú. ¿Cuáles son, según tú? Unos papás amorosos y actualizados en el tema del autismo, Ok. docentes, Ujú, docentes que sepan, que tengan una mente abierta sobre la neurodivergencia ujú, y que y que sepan que los autistas son autistas ujú. y nuestros rasgos, Ok. y un terapeuta que use buenos elementos y buenos recursos Ok. para, para ayudar a tu hijo en cuestiones en donde tú simplemente no eres experto. Maravilloso, Oscar. Es que te aplaudo porque me parecen tres ingredientes fundamentales para lograr el máximo desarrollo de los niños, las personas dentro del Sí, espectro autista. Oscar, tampoco. me da muchísima curiosidad saber cómo te estás sintiendo ahora mismo y si tienes planificado después de que acabemos de grabar, que ya queda ya muy poquito, eh, ¿cómo te vas a sentir? Porque yo sé que los padres, a veces la pregunta que más nos llega de madres, de familias, dice, pero es que me encantaría saber, o sea, quisiera estar en su cerebro para entender qué siente, cómo lo está viviendo. Entonces, ayúdanos y descúbrenos un poquito. ¿Qué va a pasar después que acabemos este podcast? ¿Cómo vas a terminar tu día? Después de haber hecho este esfuerzo por estar aquí en esta conversación conmigo. Yo tengo una rutina muy específica y les voy a contar lo que quiero. ¿Vale? Esta, después de ahorita, lo, lo que estaría haciendo es, probablemente iría a platicar con mis papás un poquito sobre la experiencia. Ok. Y de ahí me queda del día un poco de tiempo, como que de 5 a 7 es el tiempo que tengo así sin nada en la rutina. Y a las 7 de la noche empieza un proceso en mi cuerpo. Mm. Prendo la música a todo volumen y A regularte. empiezo a regularme. Vale. De 7 a 8 de la noche es mi Es tu tiempo de momento. regulación. Vale. A las 7 de la noche empiezo a regularme Ujú. y a las 8, una vez regulado, bajo a cenar. Vale. Bueno, de hecho, se me olvidó algo de mi rutina, por Dios. ¿Qué? ¿Qué? Bañarme Ay, a hombre. las... ¿A qué hora? Hombre, se me olvidó la parte de bañarme. A las 5 a Vale. las 5 de hecho, generalmente a las 5 me baño. Entonces, o sea, si necesitamos extender esto, yo tengo planeado extender esto un poquito más hasta las 5:10, 5:15, o sea, pero en el momento que termine el podcast lo que voy a hacer es irme a bañar Vale, muy bien, muy bien. para que mi rutina quede estable, la estabilidad es bonita y Tú necesitas, ¿no? Las rutinas, tus rutinas sí, diarias, que no te muevan tus cosas. hoy de hecho le puse a mi cerebro bañarme 5:15 para que esto se pueda extender Ah, por si la dura. acaso. Tú ya planificaste una posible extensión del podcast. Una posible extensión hasta las 5:15, que sería una hora.
y a las 5:15 dejarme bañar. Ay, Diosito santo, qué bueno que no es. Ay, ahorita B está de viaje, pero normalmente B tiene una rutina muy específica de cada día cuando viene llegando de la escuela, porque él estudia en otra escuela, pero vive en en el mismo vecindario que yo. Ok. Bueno, en la misma privada. Ajá. No sé si en el país que vivan las privadas sean comunes, pero aquí en México son Son como bastante baratas urbanizaciones cerradas, ¿no? y urbanizaciones cerradas. Aquí en México son bastante baratas. Vale. Entonces lo que hubiera, y también tengo mucha suerte que no vengan los otros vecinos que son neurotípicos Ajá. a preguntarme, Oscar, entra a la 33, que es Os- una casa abandonada, por Dios. Ay, Ya bueno, dejen de preguntarme, se lo suplico. pues ya te va a tocar casi porque ya nos vamos a despedir. Y antes de despedirnos, me gustaría que uses estos micrófonos, este espacio, donde te van a escuchar personas en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en un montón de lugares. En todo. Sí, ¿qué mensaje quisieras dejarle a las personas que nos están escuchando ahora mismo, ya para despedirnos? Les voy a dejar, número 1, un mensaje al público en general, papás, neurotípicos, personas curiosas que de la nada más vieron este podcast porque buscaron autismo en el internet y les salió. Ujú. Al público en general, los autistas Ujú. no solo somos personas que no hablan y se quedan en su cuarto todo el día y que no pueden funcionar. Nada, y tampoco estamos enfermos, que les quede claro, no estamos enfermos ni discapacitados y no somos un rompecabezas que necesita encajar en la sociedad. Ujú. Somos, somos un espectro de diferentes personas que tienen que tienen algunas cosas que no son completamente aceptadas y que piensan diferente. Somos un grupo, la comunidad autista es un grupo de personas con un cerebro que piensa diferente, no un grupo de personas que es un rompecabezas que necesitan encajar Ujú. y, y mucho menos discapacitados y o enfermos. Vale. ¿Y el segundo? Y el segundo, ese va especialmente a los papás y las mamás que acaban de recibir el diagnóstico de sus hijos y están buscando amparo. Ujú. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con las terapias correctas, con las terapias correctas, Ujú. no estoy diciendo qué terapia deberían de usar, nada más con terapias correctas me refiero a cero ABA. Vale. Todo va a estar bien. Su hijo va a salir adelante. Su hijo, les aseguro, que que al ser una semilla que vas nutriendo, Va a crecer. que vas nutriendo sus intereses, nutriendo su manera de pensar y ayudándole a, a regularse, sus hijos, eventualmente, esa semilla va a crecer y van a ver cómo sus hijos van a salir adelante en la sociedad. Wow, Oscar, maravilloso mensaje para Y despedirnos. la tecnología no es la solución y el ABA no es la solución. Por favor, ya he visto varios robots de autismo, por favor no los compren, son un desperdicio de dinero. El ABA es un desperdicio de dinero.
por favor, les digo, nutriendo la semilla, todo va a estar bien. Sus hijos van a salir adelante. Gracias, Oscar. Gracias por este rato que nos has dedicado. Gracias por abrirte y darme el privilegio de entrevistarte por primera vez. No, no es un privilegio estar contigo, Tatiana. Por favor, es que estoy deseando volver a verte a ti y a tu familia hermosa el próximo año y que muchísimas gracias, de verdad. Como profesional, No, gracias a ti. como madre, te lo agradezco muchísimo y sobre todas las cosas la comunidad autista también dice, necesitamos muchos Oscar como tú. Muchas gracias. Gracias y pues hasta una próxima oportunidad. Oscar Muchas Villela, gracias. Oscar Villela en el podcast de Autismo en Positivo. El podcast de Autismo en Positivo.